Muy buenos días a cada uno de ustedes en esta preciosa mañana y le damos gracias porque nuevamente se están uniendo a nosotros para poder escuchar nuevamente esta lección de esta semana, lección para el día 23 de enero. Así es que lleva como título Por las malas. Seguimos estudiando la lección de Isaías, consolados por lo mío. Y debo pedir en este momento que inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos. Oremos. Amado Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder entrar nuevamente a tu palabra. Pedimos tu dirección. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender tu palabra en esta mañana y que sobre todas cosas podamos aplicarla a nuestras vidas. Que no todo sea de esta forma como tuvo que pasarle al rey Acaz. Señor, te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, la lección de esta semana lleva como título Por las malas. El versículo de memoria: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Isaías 8:17. Dice que en un edificio en llamas en Harlem, New York, una niña ciega estaba sentada en la ventana del cuarto piso. Los bomberos se habían desesperado. No podían encajar el camión que portaba la escalera entre los edificios y no pudieron hacer que saltara a una red que ella, por supuesto, no podía ver. Finalmente llegó su padre y gritó a través del megáfono que había una red y que ella debía saltar. Cuando él le diera la orden, la niña saltó y estaba tan completamente relajada que no se rompió ningún hueso y se hizo un esguince en la caída de 4 pisos. Debido a que confiaba completamente en su padre, cuando escuchó la voz de su padre, hizo lo que él dijo que era lo mejor. De la misma manera, Dios ofreció poderosas evidencias de que él quería lo mejor para sus hijos, pero ellos rechazaron las aguas mansas en las que se les presentó por primera vez. Por ende, tuvo que hablarles con estrépito, como el ruido de muchas aguas. ¿Y qué lecciones podemos aprender hoy de los errores de ellos? Mis hermanos, por las malas, a veces es bien difícil que nosotros hagamos las cosas. A veces sufrimos cuando hacemos las cosas por las malas. Bueno, la mayoría de las veces sufrimos cuando hacemos las cosas por las malas. Así es que es difícil y yo les insto a que no dejen hacer sus cosas, sino que sean dirigidos por Dios. Por las malas, como podemos ver allí, el rey toma su propia acción. Miren, Acaz rechazó la ayuda ofrecida por Dios para librarse de sus enemigos. ¿Se acuerdan? La semana pasada, el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de la mala decisión de su rey. Lo que no quisieron aprender por la buena, tuvieron que aprenderlo por las malas. ¿Qué va a ocurrir? En esta lección de esta semana nos vamos a dividir en 5 diferentes temas. ¿Qué va a ocurrir y qué debemos de hacer? La palabra de Dios se cumple. En Isaías 7:15-16 vamos a ver cómo se cumple. Consecuencias de la desobediencia. Porque pasan cosas, porque suceden cosas al desobedecer a Dios. Isaías 7:17-25. Apurados, pero no destruidos. ¿Verdad que sí? Cuando todo parece ya imposible, cuando parece que ha llegado al último nivel, todavía hay oportunidad. ¿Y qué debemos hacer? Temer al Señor, no creer en mentiras. La palabra de Dios se cumple, como hemos dicho, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Isaías 7:16. Podemos ver allí en Isaías que ya había un plan trazado, una historia trazada. Y dice que el año 734 la palabra de Dios predijo que antes de que el niño que iba a nacer pudiese hablar con claridad y antes de que tuviera la capacidad de distinguir por sí mismo entre el bien y el mal, los reinos de Israel y Siria ya no existirían. Y nos lo dice ya en Isaías 8:4 y también Isaías 7:16. Y fíjense cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Dice que 2 años después, en el 732, cuando el hijo de Israel tenía poco más de 1 año
y balbuceaba sus primeras palabras, Siria fue conquistada y absorbida por el imperio asirio. Fíjense esa promesa cumplida. Dice que 12 años después, en el 722 AC, cuando el niño tenía capacidad de elección, el reino de Israel fue totalmente arrasado por Salmanasar V y su pueblo, deportado a Mesopotamia y Media. En 2 de Reyes 17:3 al 6. Si miran allí, recuérdense, el tema decía, antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, pasó a los 2 años en el 732. Y 10 años más tarde, cuando ya tenía 12, cuando ya entendía, dice allí el texto, y sepa lo malo y escoger lo bueno, iba a ser la tierra destruida o abandonada. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios se cumplen, hermano, al pie de la letra. Por eso les insto, escudriñen la palabra de Dios. Todo se cumple. Está allí claramente, consecuencia de desobediencia. Esto es algo clave, hermano. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tu casa, de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. En Isaías 7:17, la profecía dicha, algo grande va a suceder con Israel. Mi hermano, yo te digo hoy, algo grande va a suceder en esta tierra que estamos viviendo actualmente. Tenemos que prepararnos. Fíjese que el mensaje de Dios era que Él se encargaría de destruir los reinos de Israel y Siria, sin necesidad de que acá se hiciese nada al respecto. Sin embargo, acá no solo desobedeció aliándose con Asiria, sino que adoró a dioses, dice allí, ¿ok? Adoró a dioses de Siria, creyendo que estos eran más poderosos que el propio Dios. Usted sabe lo que es que usted pueda poner a otros dioses antes que a nuestro Dios. Bueno, Acaz lo hizo allí en 2 de Crónicas 28, 22 al 23. Por esta razón Dios envió contra Judá, a Egipto y a Siria la mosca y la abeja. En el versículo 18 de 2 de Crónicas 28, usando a Siria como navaja alquilada para arrasar el reino de Judá, en el versículo 20. Estas son las consecuencias de apoyarnos en las personas en los momentos en los que deberíamos poner nuestra confianza solo en Dios. En Salmo 146:3 nos dice, pon toda tu confianza en Dios. Mi hermano, yo te insto, mire, esta lección está hablándonos a nosotros en este año, tratando de aclararnos dónde debemos de tener nuestra mirada fija. Y fíjense lo que dice allí en Salmo 146:3, que solo nuestra confianza debe de ser en Dios. ¿En quién está tu confianza? Y que hay consecuencias por desobedecer. Apurados pero no destruidos. Bueno, mire lo que dice el texto. Ahí mismito, además de que apurados y no destruidos, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra. Oh Emanuel, Isaías 8:8. Dios le pidió a Isaías que escribiese el nombre de su hijo antes testigo, aún antes de ser concebido. Imagínense qué clase de profecía. Escribe el nombre de tu hijo antes de que nazca. Dice que al igual que su otro hijo, Sear Jasub, este niño habría de ser una señal, ya que su nombre, Mahar Salar Hasab, significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Eso es el versículo 18, mi hermano. Y dice que era el aviso de la rápida conquista por parte de Asiria de los territorios de Israel, de Siria e Israel, perdón. No obstante, Tiglat-Pileser III no se detuvo allí, sino que, como torrentes de aguas impetuosas, arrasó también el territorio de Judá. Pero, mire qué gran pero, por eso dice apurados pero no destruidos, porque cuando parecía que todo iba a desfallecer en Judá, en Israel, con Asiria, haciendo escante y estrago, dice que, pero Dios en su misericordia solo permitió que el ataque llegase hasta la garganta, sin arrasar completamente a Judá. El remanente se salvó. Mi hermano, Dios viene a buscar un remanente. ¿Estás preparado tú para ser parte de ese remanente? ¿Eres tú del pueblo escogido de Dios? Cuando yo digo el pueblo escogido de Dios, no estoy diciendo el adventista del séptimo día. Estoy hablando
del pueblo remanente de Dios. Porque Dios tiene un pueblo escogido, mi hermano. Un pueblo que tú y yo tenemos que pertenecer solamente si ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y si tenemos cuidado y no desobedecemos a nuestro Dios, ¿verdad? Pero moraban en Judá algunos que se habían mantenido fieles a Jehová, negándose firmemente a practicar la idolatría. A los tales consideraba con esperanza Isaías, Miqueas y sus asociados, mientras miraban la ruina labrada durante los últimos años de Acaz. Su santuario estaba cerrado, pero a los fieles se les dio esta seguridad: Dios está con nosotros. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario. Lo dice en Isaías 8, 10, 13 y 14. Que él sea nuestro temor, que él sea vuestro miedo, que él sea a quien debemos de santificar. Hermanos, si nosotros hacemos esto, muy fácilmente ponemos a Dios en alto y podemos nosotros salir de todo aquello que no agrada a Dios y poniéndolo a Él en primer lugar en nuestras vidas. Temer al Señor. Muchas veces cuando decimos temer, rápido pensamos en miedo. ¿Saben? El texto dice a Jehová de los ejércitos, a Él primero dice santificar. Él es tu santo Dios, al único que merece toda gloria, toda honra, toda alabanza. A Él, Jehová, Dios de los ejércitos. Sea Él vuestro temor. ¿Sabe? Ser tu temor es que sea tu reverencia. Sea la persona que tú reverencias, no importa lo que esté pasando. Y sea Él vuestro miedo. ¿Sabes? Si a alguien tú tienes que tenerle miedo, sería Dios. No es la forma en que Dios opera. Dios no quiere que tengas miedo, pero en toda cosa, Él es el que tú debes de temer. A Él es que tú debes tenerle miedo, a Él es que tú debes de santificar. Dice que Isaías fue advertido de no hacer lo que hace la mayoría, ni tener miedo de lo que la mayoría tiene miedo, ni temer lo que la mayoría teme. Y allí está bien claro en el versículo 11 y 12, ¿verdad? Porque dice, de Isaías 8, porque dice que podemos tener miedo, pero el miedo debería ser más hacia Dios, a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjate, el hombre no dictamina tu vida. Lo que hagan los hombres o aprueben los hombres en este mundo no es lo que va a ser tu vida, sino Dios es el que la va a dirigir. ¿A quién debemos santificar, obedecer, temer, respetar e incluso tenerle miedo? Es a Dios. Y lo dice el versículo 13. El verdadero temor de Dios significa que lo reconoces como el poder supremo del universo. Si Él está de tu lado, nadie más puede tocarte sin su permiso. Si está en tu contra, porque te has rebelado contra Él, deberías tenerle miedo. Y allí es donde está el asunto. ¿Te has rebelado ante Dios? ¿Has decidido mejor pecar porque se te hace más fácil? Si te has rebelado, yo te insto a que mejor busques la forma de estar de parte de Dios. Porque si tienes a Dios de tu parte, Dios tiene misericordia de ti. Volvemos a la parte última, donde decía que apurados, pero que no iban a ser terminados, ¿sabes? El pueblo pudo subsistir porque había un remanente fiel. Había una parte que sí temía a Dios, había una parte que santificaba a Dios, había una parte que le daba el poder a Él porque sabía quién Él era. Dice que nuestra mente debe estar fija en Dios y no debemos experimentar el temor que tienen los impíos. Elena G. de White nos dice en Primeros Escritos, página 60, que dice, experimentar el temor que tienen los impíos. Es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad. Si nuestros ojos se abrieran, veríamos nuestro derredor a los ángeles malignos tramando alguna nueva manera de dañarnos y destruirnos, pero también veríamos a los ángeles de Dios que con su poder nos amparan. Dios protegerá y salvará a su pueblo si éste confía en Él. ¿Confías tú en Dios? Dios está listo para prepararte y confiarse y para ayudarte, para salvarte, pero tienes que confiarle. Llegando aquí casi al final de la lección, mi hermano, y dice allí, no creer en mentiras. ¿Sabe? Esto sí que es clave, porque dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Isaías 8, 19. ¿Sabe que el pueblo de ese entonces, esto era lo que estaba haciendo? Mire lo que dice, la religión de Acaz y gran parte de Judá estaba basada en la idolatría. ¡Qué terrible!
Hermano, el pueblo de hoy está basado también en la idolatría. Dice allí la adivinación y el culto de los muertos. Todo ello era abiertamente contrario a la ley y al testimonio ordenados por Dios en el versículo 20. O sea, ellos estaban haciendo esto. Y hermanos, hoy día estamos viviendo un momento, ahora mismo, un momento increíble en nuestras vidas, donde hay poderes del maligno, el espiritismo está sobrepopulando el mundo de una manera que muchas veces estamos siendo dirigidos como si fueran los títeres a hacer algo que a Dios no le está agradando. Este tipo de creencias no ha muerto, hermanos, no ha muerto. Aunque no se pretenda hoy adorar ídolos abiertamente, porque posiblemente no lo que hacemos, el espiritismo, la brujería moderna y la nueva era han impregnado en nuestra cultura de creencias relativas a muertos que se comunican con los vivos y deciden o adivinan su futuro. Mucho ojo, mi hermano, mucho cuidado, porque no podemos creer en mentiras. Basado en la Biblia, debemos rechazar firmemente estas sutiles mentiras. Estas sutiles mentiras entran desde leyes del gobierno, de la política, etcétera. Y tenemos que tener cuidado porque por allí va a entrar todo, mi hermano. Y a través de las televisiones, a través de estas mismas formas que nos comunicamos por YouTube, por Facebook, donde quiera, Twitter, hermano, cada una de estas tiene una base, una forma de sutilmente envolverte al punto que tú puedes estar adorando, o sea, o tener un ídolo que no deberías de tener. Apartarse de ella es cuestión de lealtad a Dios. ¿Estás disponible tú a apartarte de ellas para estar disponible a creerle a nuestro Dios? Cada cual debe tratar de conocer la palabra de Dios por sí mismo mediante fervientes oraciones y cumplirla. Es la clave, hermano. Mucha oración te va a ayudar a entender la palabra de Dios y sobre todo a cumplirla. En todas las preocupaciones temporales de ustedes, en todos los cuidados y ansiedades, esperen en el Señor. Debemos de ir a Él, de entregarle a Él, decirle, mira mi problema, mi dificultad, ¿cómo salgo de ella? No confíen en príncipes ni en hijos de hombres porque ocupan cargos de confianza. El Señor ha unido los corazones de ustedes con el de Él. Si lo aman y han sido aceptados en su servicio, lleven al Señor a todas sus cargas públicas y privadas y esperen en Él. Así es que yo les insto, mi hermano, a que usted pueda esperar en nuestro Dios, confiar en Él plenamente para que puedan entender verdaderamente cuál es el plan de nuestro Dios. Y aquí por último dice que en tiempos de los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, mantener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus protectores o espíritus familiares amigables, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Nos lo dice allá en Números 25, 1 al 3, Salmos 106, 28, 1 Corintios 10, 20, Apocalipsis 16, 14. La costumbre de tratar con espíritus de espiritismo fue declarada abominación para el Señor y estaba solemnemente prohibida bajo la pena de muerte. Aún el nombre de brujería es objeto de desprecio en la actualidad. El acierto de que los hombres pueden tener comunicación con los malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media. Pero el espiritismo, que hoy cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes y que se ha abierto camino entre la sociedad científica, ha invadido iglesias, ha encontrado favor entre los cuerpos legislativos, hasta en las cortes de los reyes. Este engaño colosal no es sino la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Nos habla de esto, hermanos, en Conflictos de los Siglos, páginas 612 y 613. Yo les insto, mi hermano, a que esta lección no quede solamente ahí. Por las malas, ¿sabe? Por las malas pueden pasar muchas cosas. Yo pienso que debemos hacer las cosas por las buenas y de esta forma no sufriremos tanto. Así que yo les insto a que ustedes puedan entregar cuerpo, alma, espíritu a nuestro Dios, que busquen la forma de poder contar con Dios en cada minuto, en cada instante y no se pongan rebeldes al llamado de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre que habitas en el alto de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de entender tu palabra. Gracias por habernos demostrado a través de Isaías cómo tú tenías un plan para el pueblo de Israel, cómo ese mismo plan puede compararse a nuestras vidas hoy día y cómo tú muy pronto regresarás. Y te pedimos que nos ayudes a ser leales a ti. Quédate con nosotros y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti misericordia y paz. Y te insto a que tú puedas, de alguna forma u otra, ¿verdad? Poder posiblemente buscar la forma de compartir esta lección con otros para que puedan otros entender de tu poderosa palabra, de la poderosa palabra de nuestro Dios, que es la que debemos de compartir en estos días tan difíciles que estamos viviendo. Dios te bendiga.